Pues si les parece bien, vamos a comenzar nuestra clase. Ya nuestros compañeritos se irán uniendo poco a poco. Y como siempre, pues vamos a darle muchas gracias a nuestro Dios trino y único por tanto amor que nos tiene desde habernos creado, desde mantenernos, defendernos, protegernos. Vamos a ofrecerle también nuestra parte que nos pide, que es obedecerlo, guardar sus mandamientos, que no es más que amar a nuestros hermanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito y entre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues muy bienvenidos todos, muy buenas noches. Vamos a retomar nuestro estudio de este valiosísimo catecismo de nuestra iglesia. Recuerden que seguimos en el primer mandamiento, que es ni más ni menos que adorarás a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las personas, sobre todo lo que ves y lo que no ves. Y vimos en nuestra clase pasada algunas acciones que ayudan al alma a fortalecer la fe. Veíamos entre ellas las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad. Veíamos también la adoración a Dios, que es obligatoria. Recuerden que adorar a Dios no es una opción del hombre, es una obligación impuesta por el Creador. Me adorarás, me darás un día para adorarme, en mi casa, en mi templo. Viene desde el Antiguo Testamento, ya lo hemos visto. Y otra cosa que necesitamos para fortalecer nuestra fe es la oración. Y por último, veíamos que también el sacrificio. Pero veíamos que Dios acepta el sacrificio santo, el sacrificio puro del alma, no el sacrificio a cambio de algo, ¿no? Como aquel que se pela las rodillas caminando de rodillas para pagar una manda. Ah, pero es lo único que hace, ¿verdad? No va a misa, no se confiesa. Dice Dios, no, misericordia quiero más que sacrificio. O sea, el sacrificio es algo realmente muy válido. Dios lo atesora y nos lo guarda en el cochinito del cielo a cada uno. Recuerden que quien puso la muestra del sacrificio es Él mismo, precisamente en la cruz. Él decidió sacrificarse a sí mismo. Recuerden que nadie lo mató. Él dio su vida voluntariamente porque quiso, porque tiene poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Capítulo de Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18. Pero si retomamos la situación en el catecismo, vamos a continuar hoy con otro asunto que fortalece nuestra fe, la hace más intensa, más, vamos a decir, más práctica con nuestro Padre Dios y con su Madre María. Hablamos de las promesas y votos. Estamos en la página 571 de nuestro catecismo y voy a leer el numeral 2101, precisamente para retomar este tema y asunto. Dice aquí, promesas y votos. En varias circunstancias, el cristiano es llamado a hacer promesas a Dios.
el bautismo y la confirmación, el matrimonio y la ordenación, las exigen siempre. Por devoción personal, el cristiano puede también prometer a Dios un acto, una oración, una limosna, una peregrinación, etcétera. La fidelidad a las promesas hechas a Dios es una manifestación de respeto a la majestad divina y de amor hacia el Dios fiel. Y yo agregaría y amoroso, ¿verdad? Y miren, de eso estamos hablando. Puse el ejemplo del matrimonio por las argollas matrimoniales que pueden ver ahí. Si recuerdan los que nos hemos casado por la iglesia, hacemos votos ante el sacerdote y frente a toda la familia, a toda la comunidad. Yo, fulanito, prometo serte fiel a ti, fulanita, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza. Esos son los votos que hacemos. Igual en la confirmación, acuérdense, renuncian ustedes a Satanás. Sí, renuncio. Hay que responderle a Dios. Hay que hacerle promesas a Dios. Pero no debe quedarse en hacerse la promesa. Lo valioso de la promesa ante Dios es cumplirla. Cueste lo que cueste, como decíamos aquí, desde una oración, desde un ayuno, una peregrinación, que sean con un sentido de crecimiento espiritual en la fe, que es lo que estamos viendo. No que hagamos sacrificios de este tipo a cambio de obedecer a Dios, guardar sus mandamientos, los mandamientos de la iglesia. No, ese sacrificio no lo acepta Dios. El sacrificio que acepta y lo repite el catecismo es el que hacemos conscientes. Aunque vamos a misa, nos confesamos, comulgamos, ayunamos de vez en cuando, le ayudamos a la iglesia en sus necesidades, si de todos modos nos llegan sacrificios que no pedimos, hay que ofrecérselos a Dios. Y además con agrado, fíjense qué interesante. Pero sigue diciendo el catecismo. Y está en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 18. Y también en el capítulo 21, versículos 23 y 24. Numeral 2102. El voto, es decir, la promesa deliberada y libre, hecha a Dios acerca de un bien posible y mejor, debe cumplirse por la virtud de la religión. El voto es un acto de devoción en el que el cristiano se consagra a Dios o le promete una obra buena. Por tanto, mediante el cumplimiento de sus votos, entrega a Dios lo que le ha prometido y consagrado. Los hechos de los apóstoles nos muestran a San Pablo cumpliendo los votos que había hecho. La iglesia reconoce un valor ejemplar a los votos de practicar los consejos evangélicos. Y miren, esto que dice, un día eh, los apóstoles le pidieron a Pablo que fuera al templo y que pagara las ofrendas por él y por otros pecadores que estaban ahí. Se lo ordenó la iglesia a Pablo, no, no crean que fue opcional. Y dice entonces que San Pablo cumplió sus votos, es decir, sus promesas a Dios, de la obediencia, de la fidelidad. Recuerden que hasta el día de hoy, amigos, todo sacerdote hace votos también, es decir, promesas. ¿De qué? De obediencia, castidad y pobreza. Se lo prometen a Dios cuando son ordenados sacerdotes. Ya, si lo cumplen o no cada quien, pues eso ya entra en el ámbito íntimo de cada ser humano con su Dios. Pero que nos quede claro, de vez en cuando hemos de hacerle promesas a Dios. Señor, mira, como ofrenda voy a ayudar a una familia necesitada que no tiene para comer. Y lo hago como
un sacrificio agradable a ti. Porque si es un sacrificio, de repente deshacernos un poco de nuestros recursos para compartirlos con quien menísimos tiene. Esos sí son agradables a Dios, esos sacrificios. Y lo serán siempre. Pero repito, para entenderlo rápido, nunca los sacrificios a cambio de cumplir los mandamientos, ¿eh? Eso no. Porque entonces caemos en el papel de los protestantes, que no cumplen la voluntad de Dios, no obedecen sus mandamientos, que solo creen en Jesús, pero no le creen. Cuando habla, fíjense qué interesante. Los protestantes creen en Jesús, dicen, y férreamente, y según y dan su vida por él. Pero cuando Jesús le dice a Pedro, y sobre ti voy a edificar mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que haces aquí se atará y desatará, ahí ya no le creen a Jesús. Miren, ¿a poco reconocen al Papa? Díganme, para que entiendan de lo que hablo. Creen en él, pero no le creen. También cuando en el capítulo 21 de Juan, Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas más que los otros 11? Y Pedro contesta ya convertido, dice, Señor, tú sabes que te quiero. Fíjense, le dice Jesús, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, se lo repite 3 veces. Y al final le dice, ahora sí, sígueme. Es decir, quédate en mi lugar. Es el capítulo 21 de San Juan. Y miren, ahí tampoco le creen a Jesús los protestantes, ¿verdad? Nada que ver con que ahí le entregó la iglesia a Pedro, tanto ovejas como corderos. Recuerden que las ovejas somos todos los bautizados. Los corderos son quienes han ofrecido y entregado su vida misma por Dios nuestro Señor. Como el cordero que se sacrificaba para el holocausto. Por eso a Jesús le llamamos el Cordero de Dios, porque vino a tomar el lugar de los corderitos de realidad del Antiguo Testamento y del culto y la adoración del Antiguo Testamento. Ahora Cristo como el Corderito de Dios dijo, ya pongo yo la carne, ya no entreguen animales para que los sacrifiquen los sacerdotes y luego los hacen en el altar con leña y luego los reparten. No, desde el Jueves Santo Jesús dijo, desde hoy yo voy a poner la carne y es de un Cordero superior. Y lo sabemos, ni más ni menos que la carne del Hijo de Dios. No puede haber otra carne superior a esa carne en toda la creación, amigos. Fíjense de qué animal podríamos comparar la carne para ponerle en el lugar de la carne del Hijo de Dios. Por eso hay un cambio tan tremendo del Antiguo al Nuevo Testamento. Y tiene que ver también con lo que estamos viendo. Antiguamente se les obligaba a cumplir los votos. Había castigos físicos, recuerden. Al ladrón le mochaban la mano, a la adúltera la mataban a pedradas. Era la ley de Moisés, que hemos dicho ya muchas veces que a nosotros ya no nos obliga esa ley. La ley que nos obliga es la ley de Jesús. Esa sí nos obliga y nos obligará por siempre. ¿Y cuál es la ley de Jesús? Pues de que nos amemos los unos a los otros, que nos ayudemos los unos a los otros, que nos apoyemos los unos a los otros. Pero, pues solo Dios sabe en qué está el asunto, que no podemos lograrlo. Poner en práctica estas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. No es fácil, por supuesto, ¿eh? No estamos hablando de papitas, pero estamos llamados a tener una relación con Dios verdadera de adultos, de personas serias. Si le ofrezco algo, se lo cumplo. No como a veces, ¿verdad? En la familia que nos prometemos cosas, no nos las cumplimos y ya lo damos por normal. No. Esto nos lleva a entender que también a nuestros hijos hay que enseñarlos a cumplir lo que prometen en familia. Desde lavar los trastes, hacer alguna actividad, apoyar en algo, obedecer en ciertas cosas. Es lo mismo. Pues es importante que nosotros como padres de familia, al entender un poco más a Dios, llevemos esto a nuestros hijos y con inteligencia y sutileza, y perdónenme una palabra, y hasta mañana les insertemos esto
para que tengan una relación con Dios como Dios la pide. Que miren, hay millones de seres humanos bautizados, confirmados, casados, que tienen su propia religión, ¿eh? Son los que dicen, pues voy a misa cuando me nace, tienen 20 años de no comulgar y 30 de no confesar. Pues no, esas personas ya se equivocaron, ¿eh? Y están fuera del camino, aunque lo ignoren. Lo hemos comentado ya en diferentes ocasiones. Pero vean lo que definió el Concilio Vaticano II en su carta tan valiosa Lumen Gentium, que quiere decir la luz de la humanidad. Y miren lo que dice nuestra Santa Madre Iglesia, numeral 2103. La Iglesia reconoce un valor ejemplar a los votos de practicar los consejos evangélicos. La Santa Madre Iglesia se alegra de que haya en su seno muchos hombres y mujeres que siguen más de cerca y muestran más claramente el anonadamiento de Cristo, escogiendo la pobreza con la libertad de los hijos de Dios y renunciando a su voluntad propia. Estos, pues, se someten a los hombres por Dios en la búsqueda de la perfección más allá de lo que está mandado, para parecerse más a Cristo obediente. Y es cierto, miren, aquí hablamos de los santos, que no hacen solo lo que pide Dios al bautizado, al alma común que pertenece a su pueblo, sino que todos los santos superaron todo esto y le ofrendaron a Dios su vida completa, lo hemos comentado, en especial los mártires. Hasta la vida le dieron. Ya despreciaron el mundo. En todos los santos despreciaron el mundo, para que lo sepan. El santo que mencionen despreció el mundo y se apegó a Dios y se dedicó a agradarlo mientras vivió aquí. Por eso ahora Dios le permite venir a hacer milagros en su nombre. Los milagros los hace Dios. Pero echa mano de los santos para que a través de su amor, de los que vivieron aquí en este planeta y en estos países, en estos lugares, en estas calles, regresen a seguir ayudando a esta humanidad doliente que somos los que seguimos aquí. Esto es muy importante entenderlo. No es más que la misericordia de Dios. Pero continuamos, amigos. Dice aquí, en algunos casos, estoy en el numeral 2103. En algunos casos la iglesia puede, por razones proporcionadas, dispensar de los votos y las promesas. Puede ser por alguna enfermedad, por alguna indisposición que no buscó la persona, sino que le llegó. Y luego viene aquí el siguiente asunto para afianzar nuestra fe. Ya decíamos, ¿y cuál es el deber social de la religión y el derecho a la libertad religiosa? Es decir, si yo aprendí a amar a Dios sobre todas las cosas, debo entender inmediatamente que el siguiente mandamiento es amar a mi prójimo como a mí mismo. Sin importar de aquí de qué religión sea, de qué lengua, de qué color de piel. Nada de eso importa. Y nos lo explica perfectamente la Sagrada Escritura. Miren, Dios creó con el mismo amor a todos los seres humanos, desde Adán al último que está siendo engendrado en este momento en un acto de amor, en algún lecho conyugal. Es Dios. Y a todos nos ha creado, fíjense, con el mismo intenso amor a todos. Si ven a un niño limpiando parabrisas hambriento, lo creó con el mismo amor que a ustedes y a mí, que al Papa y que a cada ser humano. Las diferencias y las injusticias las producimos los seres humanos con nuestro mal uso del libre albedrío, ya lo hemos explicado en diferentes formas. Pero dice el Catecismo numeral 2104, todos los hombres están obligados a buscar la verdad, sobre todo en lo que se refiere a Dios y a su iglesia, y una vez conocida, a abrazarla
y practicarla. Miren, aquí está. Si no practicamos nuestra religión, pues no nos va a servir de nada. De nada, ¿eh? Vamos a ser como si perteneciéramos al Club de Leones o los Rotarios. Insisto, todos los hombres están obligados a buscar la verdad, sobre todo en lo que se refiere a Dios y a su iglesia. Y una vez conocida, a abrazarla y practicarla. Este deber se desprende de su misma naturaleza. No contradice el respeto sincero hacia las diversas religiones, que no pocas veces reflejan, sin embargo, un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres, ni a la exigencia de la caridad que empuja a los cristianos a tratar con amor, prudencia y paciencia a los hombres que viven en el error o la ignorancia de la fe verdadera. Bien, esto es obligatorio. Nosotros tenemos que amar a todos, no importa a qué religión pertenecen, en lo que creen. Ah, pero también dice aquí, debemos hablarles de Dios. Si no, de nada les serviría a un hermano que no cree, que está en las tinieblas, si no le hablo de la luz, si no le hablo y le digo, mira, hay una luz que está allá dentro de ti, pero no te has dado cuenta dónde está el switch. Yo quiero decirte dónde está el switch adentro de ti para que le piques y se prenda esa luz que te saque de la oscuridad. Y es lo mismo que dice Jesús en Apocalipsis 3. Mira que estoy a tu puerta y llamo. Si alguien me abre, fíjense, no va a abrir por la fuerza Jesús ninguna puerta de ningún alma, ¿eh? No ha sucedido. Dios no le ha abierto la puerta a ningún alma desde Adán hasta hoy. Pero quien le ha abierto la puerta, miren, ahí está el resultado. Ahí está Abraham, ahí está Jacob, el rey David. Ahí están todos los que le abrieron la puerta a Jesús desde el Antiguo Testamento. Vale la pena abrirle la puerta. Y es a lo que se refiere aquí el catecismo. Porque pues estamos hablando de que con Dios debe haber un compromiso fuerte, interno, donde digo, no, no voy a pecar. Perdón por lo que voy a decir, no voy a voltear a ver las piernas desnudas de esa mujer que me está ofreciendo el demonio. A eso se refiere lo que estamos hablando aquí. Porque soy de Dios, yo no soy del mundo. Y hemos dicho que al demonio hay que arrojarlo de nuestra mente. Cuando llegue el diablo y nos propone ver cosas pornográficas, nos propone preocuparnos porque puede pasar algo malo en la familia y, ay, no le voy a... Es el demonio, ¿eh? El que nos pone preocupaciones de lo que no ha sucedido, es el diablo. No, nosotros hemos dicho que hemos de confiar en Jesús y eso nos basta, ¿eh? Él nos dijo, confía en mí y yo me encargo de ti. Pero esto hay que creerlo, hay que confiarlo. Porque, miren, hay una anécdota, ¿no? Que dice, Señor, cuida a mis hijos, te los encargo. Y entonces se van sus hijos y ahí va la mamá que le pidió a Dios cuidarlos atrás de ellos, ¿verdad? ¿De dónde van? A ver qué camino. No, si le pedí a Dios que cuide a mis hijos, creo en Él. Y estoy seguro que los va a cuidar. Más que yo, porque son más mis hijas y mis hijos son más hijos de Dios que míos. Si yo mismo soy su hijo, y mi padre es su hijo, y mi abuelo y tatarabuelo y Adán eran sus hijos. Es muy importante entenderlo. Por eso, miren, Dios nos quiere en una relación de promesas y cumplidas, no de promesas incumplidas. ¿A quién de ustedes le gusta un hijo desobediente, que nunca hace caso, que hace lo que se le pega la gana? A mí, la neta, no. Pero eso depende de los padres, no de los hijos. Una de las máximas que aprendí en la maestría en ciencias de la familia fue algo que me sorprendió. Fíjense, un hijo nunca tiene la culpa si sale torcido en la vida. Quienes tuvieron la culpa son sus papás, que no lo detuvieron a tiempo, no lo atendieron a tiempo, no le dieron el amor que pedía y gritaba a tiempo.
fue a recibir la información con los cuates, con otras personas, pero no en el seno familiar. Porque miren, un hijo bien atendido jamás va a caer en la delincuencia. Está comprobado, comprobado. Solo los hijos que descuidan, a veces por trabajo, a veces por necesidad, los dejan solos en la casa, salen a la calle y empiezan las influencias negativas que no vienen de la familia, sino quién sabe de dónde, ¿verdad? Ahí en la esquina con los cuates. Y empiezan las malas ideas del demonio y vamos a robar y vamos a hacer esto y vamos a sacar de aquí. Cuidado. Miren, cada sicario que hay ahorita asesinando personas, ¿qué creen? Los padres van a tener que darle cuenta a Dios el día que los papás de esos sicarios se mueran. Se van a enfrentar al juez supremo, que es nuestro Señor Jesucristo, y les va a decir, ¿qué hiciste con el hijo que te presté? Para que formaras, para que hicieras servicial al bien común. ¿Qué hiciste con ese hijo? Y a ver qué va a decir el papá del sicario. "Ah, perdóname, andaba yo en el sexo desordenado, ¿no? Cuidado. No se nos olvide, amigos, que tenemos que dar cuenta de nuestros hijos ante Dios el día que nos presentemos ante Él, ¿eh? Y nunca va a ser al revés. Fíjense cómo la ciencia es apoyada también por la religión. Su hijo nunca va a tener que darle cuentas a Dios por su papá. Por supuesto que no. Es el padre el que tiene que dar cuentas del hijo a Dios. Y así ha sido todas las generaciones. Y no va a cambiar esto. Miren, dice nuestro Señor Jesucristo, el mundo pasará, ¿eh? Y ha durado miles de millones de años, pero mis palabras no van a pasar, ni de actualidad, ni de verdad, ni de moda. La palabra de Dios es eterna y permanece en su creación, no solo en el planetita en el que vivimos, amigos, sino en toda la creación. En el cielo lo que reina es la palabra de Dios íntegramente, sin mancha y sin defecto. Pero continuamos en el numeral 2105, amigos, de nuestro catecismo, página 572. Y vamos a continuar con este asunto de nuestra relación con Dios, que debe ser derecha de adultos, cumpliendo aquello que le prometemos. Y dice el catecismo, el deber de rendir a Dios un culto auténtico corresponde al hombre individual y socialmente considerado. Esa es la doctrina tradicional católica sobre el deber moral de los hombres y de las sociedades respecto a la religión verdadera y a la única iglesia de Cristo, que es, les guste o no les guste, la iglesia católica. Lo digo en español, el pueblo de Dios universal, es decir, de todos los países, de todas las lenguas, de todos los colores de piel. Eso quiere decir iglesia católica, literalmente. El pueblo de Dios universal, de todas las naciones, todos los pueblos. Y miren, solo nosotros tenemos, voy a usar una palabra muy mexicana, solo nosotros, si decimos que la burra es parda, miren, tenemos la mano llena de pelos de la burra. Solo la iglesia tiene historial de 2000 años. En ese templo que ven en su pantalla, están sepultados los huesos de San Pedro, fíjense, sus restos humanos, sus huesitos, su fémur, sus... ¡Qué barbaridad! Para entender de lo que estamos hablando, ninguna otra religión, ninguna otra iglesia tiene este tipo de testimonios. Igual que tenemos la tumba de Abraham, aunque está en tierra de los palestinos, en la capital de Palestina, que se llama Hebrón, ahí está la tumba de Abraham. Tenemos también los huesos de Abraham, de Sara, de Jacob, de los profetas, de cada uno se tiene la tumba del rey David, es una tumba hermosa en Jerusalén. No estamos hablando de mitos, en que nadie los confunda nunca. Estamos hablando de una iglesia que ha vivido aquí por 20 siglos, sufriendo, empujando,
defendiendo al Dios verdadero de las agresiones del demonio a través del mundo, ¿verdad? Sobre todo hoy en nuestros días que estamos llenos de ataques, con el homosexualismo, con el matrimonio gay, con el aborto, con la eutanasia, con el alejamiento de Dios. Hoy en día, si la iglesia no existiera, ya no existiera la humanidad. Si Dios ha salvado al mundo por su pueblo, por su iglesia, se lo prometió a la iglesia al final del Evangelio de San Mateo, recuerden, capítulo 28 al final. He aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Miren, volvemos a lo mismo del principio de la clase. ¿Ustedes le creen a Jesús? Yo la neta sí. Y no tengo ninguna duda. Por eso debemos alejar al miedo de nuestras vidas. No vamos solos en la civilización. Qué horror si fuéramos solos. El maligno ya nos hubiera hecho pedazos. No, Jesús va caminando a nuestro lado. Pero al Jesús al que debemos creerle, no en quien debemos creer, ya hemos dicho. Y lo repito, creer en Jesús no ha salvado a nadie en los 2000 años. Lo que ha salvado a millones es creerle a ese Jesús que habla, que nos propone cosas, que nos propone una manera de vivir. Eso es lo que nos propone Jesús. Mira, vengo de parte del Padre, quien hizo todo, a decirles cómo deben convivir entre ustedes para que lo agraden y terminen viviendo eternamente con Él en su casa. Pero dice el Señor, cada quien sabrá si obedece o no, porque los creamos a nuestra imagen y semejanza, que de hecho es plural. La Santísima Trinidad se expresa en el Éxodo en el capítulo 3 cuando dice Dios, hagamos al hombre, hagamos, no, no solo, fíjense, no dijo voy a hacer, no, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿A quién le habla el Padre? Al Espíritu Santo y al Hijo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, con libre albedrío. Ningún animal tiene libre albedrío ni tiene raciocinio. Ni lo tendrá, ya lo comprobó la ciencia. Esto no va a venir por evolución natural. El raciocinio está claro que es un don exclusivo del ser humano. Si no, ya tendríamos changos creando fuego y creando rueda y creando. No, ni lo vamos a tener. De hecho, miren, los grandes pensadores en estos temas ya descubrieron algo. Los animales más inteligentes, ¿qué creen? Son, por ejemplo, el delfín, el pulpo está en primer lugar. Por si no lo sabían, el pulpo es el animal más inteligente después del ser humano. Inteligente, no racional. ¿Pero qué creen? Miren, ni el pulpo ni el delfín tienen ya manos. Sí, hablo de las manos, que son con lo que creamos lo que hemos creado. Las manos, para que lo sepan, son las extremidades más complejas de la creación. Con las manos, el cirujano hace esas milagrosas en un detalle. Con las manos, el artista pinta cosas que no podemos creer. Con las manos, el pianista nos hace sentir cosas demasiado profundas en nuestro ser. Pero ¿qué creen? Insisto, los animales más inteligentes ya no tienen manos, las perdieron en ese proceso de evolución, de selección natural. No, el raciocinio y las manos son obra de Dios. Es un don divino. Las manos obviamente obedecen al raciocinio. Por eso el hombre camina de pie parado. Fíjense, ¿por qué? Porque las manos son su herramienta indispensable. En un perrito, no, las manos es una pata más. Fíjense qué interesante. Y miren, esto no viene por evolución. Los changos también tienen manos muy parecidas a las de nosotros. Pero vean, ¿saben cuándo un chango va a pintar un cuadro? Nunca, ¿eh? Se los puedo asegurar. No que lo hagan hacerlo repetitivamente, eso ya lo han logrado. No, que el chango vea un paisaje y que plasme el paisaje en su lienzo, eso no va a pasar.
O que un elefante, que es uno de los animales más inteligentes y con más memoria en el planeta, componga música, una sinfónica para los demás elefantes y le dé a cada uno su instrumento, eso no va a ocurrir. De eso estamos hablando y hemos de tener esa certeza, amigos. Porque la creación tiene un orden, la creación tiene un sentido siempre racional, ¿eh? No somos una religión de mitos y leyendas que no se pueden comprobar y solo hay que creer. Por supuesto que no. Todo lo que nos enseña nuestro Padre en la Biblia lo podemos comprobar con la razón. Pero vamos a continuar, queridos amigos. Y sigue diciendo nuestro catecismo. Estoy en el numeral 2105. Al evangelizar sin cesar a los hombres, la iglesia trabaja para que puedan informar con el espíritu cristiano el pensamiento y las costumbres, las leyes y las estructuras de la comunidad en la que cada uno vive. Deber social de los cristianos es respetar, perdón, y suscitar en cada hombre el amor de la verdad y del bien. Les exige dar a conocer el culto de la única verdadera religión que subsiste en la Iglesia católica y apostólica. Los cristianos son llamados a ser la luz del mundo, nos lo dijo Jesús, acuérdense. Ustedes son la luz del mundo, yo soy la luz del mundo, perdón. Y a donde ustedes me lleven, ahí irá la luz. La iglesia manifiesta así la realeza de Cristo sobre toda la creación y en particular sobre las sociedades humanas. En materia religiosa, ni se obligue a nadie a actuar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella, pública o privadamente, solo o asociado con otros, dentro de los debidos límites. Este derecho se funda en la naturaleza misma de la persona humana, cuya dignidad le hace adherirse libremente a la verdad divina que trasciende el orden temporal. Por eso, permanece aún en aquellos que no cumplen la obligación de buscar la verdad y adherirse a ella. Y ya decíamos, amigos, que en cierta manera, lo decía hace un rato el catecismo, todas las religiones en general tienden una parte de la verdad. O sea, la religión judía tiene parte de la verdad. La religión musulmana tiene parte de la verdad. Los budistas tienen parte de la verdad. Y esa parte de la verdad que conocen, la conocen bien. Pero miren, la verdad completa solo está en posesión de la Iglesia Católica. Y lo demuestra con hechos, con escritos. Hay un documento que se llama Dominus Jesus, el Señor Jesús. Lo voy a poner en el grupo de WhatsApp, pero les pido que la lean. Hagan un esfuerzo por leerla, porque ahí la iglesia le dice a todo el mundo, a toda la civilización. Reconozcamos en las demás religiones muchas cosas buenas, pero afirmamos que la revelación del único Dios verdadero es la que ofrece la Iglesia Católica y da testimonios históricos, teologales de lo que afirma. Por ejemplo, amigos, hemos dicho, y lo repito, hoy estamos, aquí está el calendario, a 13 de julio del año 2026, después de nuestro Señor Jesús. Él cambió el tiempo, cambió, recuerden los testamentos, cambió la ley de Moisés, cambió el tiempo de toda la civilización humana. No hay un país que no lleve la fecha cristiana hoy en día para sus asuntos legales. Ya he comentado, y existe el calendario chino, ustedes lo saben bien, del perro de palo y el mono de piedra y no sé cuánta cosa, ¿verdad? Y existe la religión musulmana y su calendario musulmán, van en el año 1400, después de la Égira. Los judíos tienen su calendario, van en el año 5800 y fracción. Según ellos, después desde el diluvio. ¿Pero qué creen? En cualquiera de esos países,
Un boleto de tren público lleva la fecha cristiana, las actas de nacimiento llevan la fecha cristiana. Todos los documentos oficiales del gobierno llevan la fecha cristiana, les guste o no. Por eso, miren, hay evidencias de la potencia del Dios hombre en nuestro planeta y lo quieren ignorar los ateos. Qué torpes. Un día un maestro ateo de la UDG en un debate que tuve ahí en su grupo, porque ahí estaba una sobrina mía, le decía, oye, entonces, ¿por qué Cristo partió el tiempo y tú dices que no existe? Fíjense, me decía que la religión católica la habían inventado los curas, decía el maestro. O sea, Jesús en realidad no existió, es un invento del hombre. Fíjense qué dijo. Le digo, ¿y entonces cómo partió el tiempo? Le hicimos antes de Cristo y después de Cristo. Si esa persona nunca existió, es una locura. ¿Estarán de acuerdo, amigos? Que dice que Cristo no existió, pero estamos en el año 2026 después de que Él nació. Es una estupidez negarlo. Miren, esto es racional, no es religioso. Hay pobres de ellos, e insisto, tenemos todas las evidencias racionales de que nuestra religión es verdadera. Y también tenemos testimonios que no son del mundo, que también la hacen única. Hablo, por ejemplo, de los milagros eucarísticos inexplicables para los seres humanos, creyentes o no creyentes. Es algo real. O la incorruptibilidad de los cuerpos de muchos católicos, santos, en especial el de Carlo Acutis, este chavito que acaba de morir está incorrupto y lo muestran en una vitrina de vidrio para el que quiera verlo, ahí donde está en Asís, en Italia. Miren, no hay incorruptos fuera de la Iglesia Católica, ni uno solo, ¿eh? No hay ni un budista incorrupto, ni un musulmán incorrupto, ni un judío incorrupto. Solo hay católicos incorruptos. A ver, explíquenmelo con la ciencia. Son señales de Dios para manifestar su poder. Eso hablamos. Insisto, si decimos que la burra es parda, es que tenemos un puño bastante grande de pelos en la mano. Pero sigo leyendo Catecismo numeral 2107. Sí, teniendo en cuenta las circunstancias peculiares de los pueblos, se concede a una comunidad religiosa un reconocimiento civil especial en el ordenamiento jurídico de la sociedad. Es necesario que al mismo tiempo se reconozca y se respete el derecho a la libertad en materia religiosa a todos los ciudadanos y comunidades religiosas. El derecho a la libertad religiosa no es ni la permisión moral de adherirse al error, ni un supuesto derecho al error, claro que no, sino un derecho natural a la persona humana a la libertad civil, es decir, a la inmunidad de coacción exterior, en los justos límites en materia religiosa por parte del poder político. Este derecho natural debe ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad, de manera que constituya un derecho civil. El derecho a la libertad religiosa no puede ser de suyo ni ilimitado, ni limitado solamente por un orden público, concebido de manera positivista o naturalista. Los justos límites que le son inherentes deben ser determinados por cada situación social, por la prudencia política, según las exigencias del bien común y ratificados por la autoridad civil, según normas jurídicas y conforme con el orden objetivo moral. Y miren, pongo un ejemplo para explicar esto. Ustedes recuerdan la Guerra Cristera, todos la conocemos, de 1926 a 1931, donde el gobierno mexicano ateo arremetió contra la iglesia y fíjense, la quiso desaparecer. Perdónme por lo que voy a hacer. Ja, ja, ja. Pobre Plutarco Elías Calles, tan imbécil. Se le ocurrió.
Miren, aquí seguimos, ¿eh? Igual que siempre, porque Jesús camina con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero miren, solo la iglesia se levantó contra esta persecución. Y ahí están los mártires cristeros, ¿eh? Ustedes los conocen, entre ellos Toribio Romo, el padre Magallanes, Cristóbal Magallanes. Son más de 35 mártires que fueron asesinados por el gobierno federal por andar hablando como nos obliga Dios de Cristo a todo el mundo para que se convierta. Pero ¿qué creen? Y aquí está la base de lo que dice el catecismo. Cuando terminó la guerra cristera, y obviamente ganó la fracción cristera con ayuda de Estados Unidos, hay que decirlo. Miren, sin ayuda de los caballeros de Colón, esa organización católica mundial jamás hubiera parado el ataque contra la Iglesia Católica en México. Nada más les digo algo, mientras estaban aquí asesinando a los mexicanos, el gobierno federal, en Estados Unidos había manifestaciones en Los Ángeles, en Chicago, en Nueva York, en Miami, pero miles y miles de personas en la calle exigiéndole al gobierno americano cortar relaciones con México y obligarlo a respetar la libertad religiosa. Si no fue nomás porque fue buena gente Plutarco Elías Calles. Miren, el embajador de Estados Unidos en México en ese tiempo vino a México junto con el presidente de los Caballeros de Colón y obligaron a Plutarco Elías Calles a firmar un documento que jamás se hizo público, donde le dijeron, o dejas de atacar a la Iglesia Católica o dejas de recibir armas, pertrechos, dinero, apoyo económico, apoyo político en el mundo. Miren, quien les había dado todo para ganar la revolución había sido Estados Unidos. Y así terminó la guerra de un día para otro, dejó haber persecución, no se avisó a nadie, no se le dijo a nadie, simplemente ya no hubo persecución. Miren, tenemos datos históricos que corroboran lo que estamos viendo en el catecismo. Y en conclusión, fíjense, los cristeros lograron la libertad religiosa para todos, no nada más para los católicos. Gracias a los cristeros y su triunfo militar, ahora pueden practicar los mormones y los testigos de Jehová y la luz del mundo libremente, mientras respeten el orden. Ellos, miren, están disfrutando lo que los cristeros pagaron con sangre. Para entender de lo que estamos hablando con respecto a la libertad religiosa. La consiguió la Iglesia Católica y no solo para ella, sino para todas las religiones que puedan coexistir aquí. Cada ser humano decide en lo que ha de creer. Entra dentro del libre albedrío, queridos amigos, no hay más. Pero continuamos, queridos amigos, precisamente sobre este catecismo y entramos al numeral número 3 romano, donde insiste el catecismo numeral 2110. No habrá para ti otros dioses delante de mí. El primer mandamiento prohíbe honrar a dioses distintos del único Señor que se ha revelado a su pueblo. Proscribe la superstición y la irreligión. La superstición representa en cierta manera una perversión por exceso de la religión. La irreligión es un vicio opuesto por defecto a la virtud de la religión. Y miren, terminamos de ver aquello que fortalece nuestra fe. Ya lo vimos. La oración, la fe, la caridad, la esperanza, ¿verdad? La ayuda social en el bien común, la libertad religiosa, todo eso fortalece nuestra fe. Pero ahora nos va a indicar el catecismo, amigos, algo muy importante, aquellas cosas que destruyen nuestra fe y que hemos de cuidarnos de ellas, ¿eh? Y son tan sutiles que millones de católicos ya fueron atrapados en estas redes diabólicas. Y miren, comenzamos con la superstición, algo muy común en el pueblo católico, ¿eh? Dice el Catecismo numeral 2111.
La superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Puede afectar también al culto que damos al verdadero Dios. Por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas, por otra parte, legítimas o necesarias, atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen, es caer en la superstición. En efecto, miren, ya decíamos, creer en Jesús solo en un Cristo ahí en la pared no me va a salvar si no voy a misa, si no me confieso, si no comulgo. Volvemos a lo mismo. Se vuelve una superstición. O el que trae su Cristo, ¿verdad? De oro colgadito al cuello y el único que tiene de Jesús un Cristo ahí de materia. Pero por dentro, pornografía, desorden, negocios mal habidos. De eso está hablando. Y miren, lamentablemente estamos llenos. Esta es una parte de las que más han afectado al pueblo de Dios. No nada más en este siglo, en todos. Miren, todo el asunto de la brujería, la adivinación y todo esto surgió de la religión hinduista. En la India surgió todo esto hace casi 5000 años, fíjense. Nosotros, junto con los judíos, fuimos fundados hace apenas casi 4000 años, hablando de Abraham, que vivió en el año 1850, antes de Jesús. Pero cuando Abraham y Dios hicieron el pacto, ¿sí? Ya existía la religión hinduista, para que entiendan, ya existía Krishna y la brujería y la adivinación, todo eso viene de ellos. Los libros sagrados de la religión hinduista, así como nuestros libros sagrados son la Biblia, los 73 libros de la Biblia, los libros sagrados de la religión hindú son los Vedas, así se llaman. ¿Qué quiere decir los libros? ¿Y qué viene ahí? Miren, por ejemplo, está el libro de la magia blanca, el libro de la magia negra, son Vedas, son los libros sagrados de ellos. Viene el libro de los hechizos, etcétera. Y allá viene. ¿Y quién maneja todo esto directamente? El diablo, el demonio, Satanás, el enemigo malo, llámenlo como quieran, ¿eh? Y lo digo con mucho dolor, ¿eh? Hay millones de católicos bautizados y que van a misa y rezan rosarios. Ah, pero van a visitar una bruja porque traen unos problemones que piensan que Jesús no les puede resolver. Miren, cuando un católico visita al que lee las cartas, al brujo, al adivinador, está rechazando el poder de Dios, pero con toda su alma, ¿eh? Yo les hago una pregunta, amigos. ¿Qué problema podemos tener ustedes o yo que Jesús no nos pueda resolver? El Todopoderoso, el Omnisciente, el Omnipotente. Para Dios no hay cosas imposibles. Pero ahí va el católico a visitar a la bruja y aparte le cobran, le sacan el dinero y lo meten en el camino del demonio. Claro, la bruja tiene ahí a San Judas Tadeo y tiene también a la Virgen de Guadalupe. Si el demonio es sutil, tener cuidado. La superstición destruye la fe verdadera, amigos. Jamás debemos mezclar nada de esto que estamos viendo nunca, nunca, nunca en nuestras vidas. Alejarnos de todo esto. Porque, como dijo Santa Teresa, para nosotros solo Dios basta. Él es más que suficiente para derrotar a todo el mal. Lo hizo en la cruz. Venció a todos los asesinos, a todos los malvados, a todo el pecado, venció a la muerte. Cuando resucitó, Él resucitó en triunfo ante todo el mal que pueda producir el hombrecito aquí en este planeta que Dios mismo creó. Qué cosas tan sutiles. Pero aguas, amigos. Y luego tenemos otro atentado contra la fe, igual que la superstición. Estamos en el numeral 2112 y es la idolatría, otro grave problema en los seres humanos. Adorar cualquier cosa que ven, que fue lo que es en el Éxodo, si se acuerdan. Cuando
se cansaron del maná y de caminar y que no llegaban y de la incomodidad, decidieron mejor adorar al becerro de oro, acuérdense. ¿Por qué el becerro de oro? Porque el dios de los egipcios era un toro. Entonces, querían agradar al toro adorando a un hijito de él, un becerrito, ¿verdad? Y fíjense en la estupidez de los judíos que iban en el Éxodo, pero así les fue, ¿eh? Cuidado. Miren, el hombre no puede confundir al único Dios verdadero con cualquier otro diosecito creado por los seres humanos. Numeral 2112. El primer mandamiento condena el politeísmo. La palabra poli quiere decir muchos, teísmo, dioses. Sí, para nosotros solo hay un Dios verdadero. Dice San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 1. Lo explica. Los invito a que lean todo el capítulo. Donde dice San Pablo, no se confundan. Solo hay un creador. Todo lo demás somos criaturas, dice San Pablo. Solo hay un creador. Todo lo demás somos criaturas, llámense planetas, personas, animales, plantas, ángeles, demonios. Todos somos criaturas. El diablo no es otro Dios que combate contra nuestro Dios. No se equivoque, no. El diablo, el demonio es otra criatura más. Que como fue creado con libre albedrío, decidió traicionar a Dios. Y Dios dice, te hice libre, ahora ser responsable. Por eso los demonios viven en el infierno porque rechazaron a Dios con su libre albedrío. De eso estamos hablando precisamente. Pero miren, sigo leyendo este numeral ya para terminar por el día de hoy. Dice, exige al hombre el primer mandamiento, no creer en otros dioses que el único Dios verdadero y no venerar otras divinidades que al único Dios. La escritura recuerda constantemente este rechazo de los ídolos, oro y plata, obra de las manos de los hombres, que tienen boca y no hablan, ojos y no ven. Estos ídolos vanos hacen vano al que les da culto, como ellos serán los que los hacen, dice la Biblia. Cuantos en ellos ponen su confianza también. Son palabras del rey David en el Salmo 115, versículos del 4 al 5 y también el versículo 8. Dios, por el contrario, es el Dios vivo, el que da vida e interviene en la historia. La idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo. Es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Hay idolatrías desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Trátese de dioses o de demonios. Por ejemplo, el satanismo, de poder, de placer, de la raza, de los antepasados, del Estado, del dinero, etcétera. No pueden servir a Dios y al dinero, dice Jesús. Esto en Mateo 6, versículo 24. Numerosos mártires han muerto por no adorar a la bestia, negándose incluso a simular su culto. La idolatría rechaza al único Señor y al único señorío de Dios. Es, por tanto, incompatible con la comunión divina. Por último, la vida humana se unifica en la adoración del Dios único. El mandamiento de adorar al único Señor da unidad al hombre y lo salva de una dispersión infinita. La idolatría es una perversión del sentido religioso innato en el hombre. El idólatra es el que aplica a cualquier cosa un lugar de adiós en lugar de adiós, la indestructible noción de Dios. Y miren, el mejor ejemplo para terminar esto que acabo de leer en nuestros tiempos va en dos sentidos. Uno, la Santa Muerte. ¿Quién no conoce a ese ídolo? Y miren, otra vez lo digo con dolor, muchos católicos creen en la Santa Muerte y la tienen en su casa. Me ha tocado verlo con estos ojos que los están viendo ustedes.
Llega a una casa católica y tienen a la Santa Muerte. Y le dicen mi flaquita, cuidado, ¿eh? El diablo es cabrón, perdónenme esa palabra. Pero ahora hay nuevos ídolos, ¿eh? Como el Facebook, como las redes sociales, que malas usadas se vuelven nuevos dioses, nuevos ídolos. Vean cómo traen a los chavos totalmente distraídos de Dios, alejados de su Señor. Claro, usándolas para bien también son buenas, porque son como el dinero. El dinero en sí mismo no es ni bueno ni malo. Según lo que haga el hombre con él, eso lo vuelve bueno o malo. Igual las redes sociales. Miren, aquí estamos disfrutándolas. Esta clase es a través de las redes, a través de los medios, pero para el buen uso hay que tener cuidado. Por hoy, ahí le vamos a dejar, queridos amigos, para continuar, si Dios nos lo permite, en nuestra siguiente clase. Por hoy vamos a darle muchísimas gracias a nuestro Dios Trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y sobre todo al Padre, por tanto que nos ha dado desde la existencia hasta la respiración. Es justo que le ofrezcamos, amigos, ser obedientes, caminar en la vida a su lado, aunque, aunque nos haga, no le hace. Nosotros vamos hacia Dios en el cielo. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga, los proteja y los cuide de todo mal. Los quiero y los aprecio mucho y los espero el próximo lunes. Muchas gracias y los felicito. Han estado viendo muchas personas la clase grabada. Muchas gracias por eso. Compártanla con alguien que crean que le puede servir. Buenas noches, Hasta gracias. Gracias, Jaime. abrazos y Gracias, bendiciones. maestro Jaime. Buenas noches a todos. Buenas noches, Buenas noches. señor Jaime, que descansen a Bendiciones. todos. Muchas Buenas gracias, noches. Buenas Dios noches. los bendiga a todos. Abrazos a ustedes. Dios los y a sus bendiga a ustedes familias. también. Muchas Que gracias. descansen. Bonita noche. Bendiciones. Gracias, maestro Jaime. Buenas noches.